Pues, buenas noches, vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy. Remé, si me escuchas, ¿verdad? Sí, maestra, perfectamente. Gracias. Bueno, primero que nada, antes de iniciar con la presentación de un material, me gustaría nada más pues comentar un poquito las actividades que tenemos esta semana. Esta semana, dentro de las actividades que tenemos, pues están todas relacionadas con el título segundo. Primero que nada, entramos de lleno con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Y de ahí nos vamos a ir a lo que es precisamente esta semana. Las actividades que vamos a trabajar son las relativas al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, las actividades que les dejé pues son un ensayo que van a estar trabajando esta semana, así como también un cuestionario. Entonces, con ese material vamos a estar trabajando y vamos a iniciar ahorita con lo que es la presentación de un material. Igual bienvenido, José Miguel, a la sesión del día de hoy, la noche del día de hoy. Gracias. Gracias, José. Bueno, les mencionaba que voy a iniciar con la presentación de un material para que ustedes pues estén atentos. Inicio con ese material. Para empezar, pues voy a compartir mi pantalla para que podamos nosotros ver el material. No sé si de las actividades antes de que inicie yo con lo que es compartir pantalla, si les queda alguna duda con las actividades de esta semana. No, maestra, por el momento no. Perfecto, No, José Miguel. maestra. Remet tampoco. Perfecto. Pero maestra, ahí decía el formato subirlo a Word, no sé si haya problemas. Yo no pude subirlo a Word por el archivo pesado. Entonces Aunque pasaste a PDF. Ajá. Sí, no pasa nada, no hay ningún problema por ello. ¿Sale? Bien, gracias, maestra. Sí, adelante. Muy bien. Me dicen si están hoy sí viendo mi pantalla, por favor. Sí, sí. Sí se ve. Perfecto. Maestra. Gracias. Muy bien, pues les decía que vamos a trabajar con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, primero que nada nos vamos a ir a pues analizar la primera pregunta. ¿De dónde viene el dinero del gobierno? Pues nos dice que el gobierno cuenta principalmente con dos principales fuentes de ingreso, que son los ingresos tributarios y los no tributarios. Dentro de los primeros destacan las contribuciones. Si ustedes recordarán en la sesión anterior, hablamos del artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, que me habla de la obligación que tenemos nosotros como contribuyentes de sufragar los gastos públicos tanto de la federación como de los estados, la Ciudad de México y los municipios en el que se residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Analizando la ley de ingresos de la federación, encontramos que en materia de contribuciones, el impuesto de mayor recaudación que tenemos en México, el impuesto número 1, es precisamente el proveniente del impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a ver inclusive una clasificación entre impuestos directos e indirectos, pero bueno, primero vamos a hablar de los ingresos tributarios. Dice que dentro de los primeros destacan las contribuciones, como por ejemplo los impuestos, como el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto a los ingresos, que el principal impuesto que grava los ingresos es el impuesto sobre la renta. También hablamos de los derechos, como los pagos que se hacen por extraer petróleo, adquirir un permiso por alguna concesión, etcétera. Ahora bien, dentro de los ingresos no tributarios, ¿cuáles son los conceptos que en este caso recauda también el Estado? Por venta de bienes y servicios que provee, como por ejemplo gasolina, agua, electricidad, etcétera. O bien por deuda o ingreso por financiamiento que se tiene que pagar en un futuro. Entonces, la principal fuente de ingresos del gobierno mexicano definitivamente son los impuestos. Y ya les mencioné que de conformidad con la ley de ingresos de la federación, el impuesto de mayor recaudación que tenemos en México es el impuesto sobre la renta. Nos dice que un impuesto o tributo es un pago al Estado, es de carácter obligatorio. Recuerden que para que pueda ser obligatorio este tributo, debe estar contenido en el cuerpo de una ley. Si no está en el cuerpo de una ley, no me pueden obligar a contribuir y a pagar ese tributo.
que consiste en el retiro monetario que realiza el gobierno sobre los recursos tanto de las personas físicas como de las empresas, es decir, las personas morales. Por eso nosotros vamos a estar abordando dos títulos de la ley del impuesto sobre la renta. El título segundo, que es el relativo a las personas morales, y el título cuarto, que es el relativo a las personas físicas. Dice, la forma de gravar ha evolucionado a lo largo del tiempo y los sistemas fiscales se han hecho cada vez más complejos. Esto se explica porque los impuestos cambian la asignación de los recursos, lo cual genera efectos sociales y económicos importantes. Por ejemplo, los impuestos reducen definitivamente el nivel de ingreso de la persona, porque recuerden que la persona lo que viene devengando ya es el ingreso neto, porque sobre el ingreso bruto es que tienen que pagar sus impuestos y aumenta los precios de los bienes y servicios que justifican obviamente este principio. Entonces el Estado le devuelve a la sociedad esta extracción positiva a través de qué? Pues de los sufragando las necesidades de la población a través de bienes públicos, como son la educación pública, que es gratuita hasta el nivel medio superior, de conformidad con lo que establece el artículo 3º constitucional, los servicios como la luz, alumbrado público, la impartición de justicia y la seguridad. ¿Cómo se clasifican los impuestos en México? El gobierno cuenta con dos tipos de impuestos principalmente, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos se aplican de forma, en este caso, directa a la riqueza de las personas. Entonces, aquí encontramos como impuesto directo número 1 en México, dije, el impuesto sobre la renta, ya que grava cualquier modificación positiva del patrimonio de la persona, es grabado por el impuesto sobre la renta, principalmente a sus ingresos o signos de riqueza, como la propiedad de autos o casa. El impuesto directo más importante es el impuesto sobre la renta. Debe observarse que este impuesto es una extracción a los ingresos que aportan tanto las personas morales como las personas físicas. En contrapartida, los impuestos indirectos, dice, afectan patrimonialmente a personas distintas al contribuyente, aquel que le paga el fisco. Es decir, en los impuestos indirectos se da un fenómeno conocido como incidencia, traslación del impuesto. El contribuyente, en este caso persona física o persona moral, traslada el efecto o incide el impuesto en una tercera persona, que en este caso es el consumidor final, es decir, cualquiera de nosotros, que somos los pagadores del impuesto. Dice, en esos términos, el contribuyente que enajena bienes o presta servicios traslada el impuesto a quienes lo adquieren o lo reciben. Dentro de esto se encuentran como impuesto indirecto número 1 en México, está el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo que pagan tanto las personas físicas como las personas morales. Y el otro impuesto indirecto más significativo en México es el impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, que grava impuestos a gasolinas, alcoholes y tabacos. ¿Cuál es la diferencia entre el IVA y el IEPS? El IVA grava actos o actividades que son esenciales en México, en tanto que el IEPS grava aquellos actos o actividades que se consideran no esenciales o se consideran como actos o actividades suntuarias o de lujo. Por ejemplo, el IVA grava el valor que se le agrega a la mercancía en su proceso de producción y se genera cada vez que compramos algún producto, con las excepciones que en nuestro país pues se señalarán más adelante. ¿Cuáles son las diferencias entre los impuestos directos y los impuestos indirectos? Los impuestos directos son los que gravan al sujeto por sus ingresos, afectan directamente al patrimonio de la persona física o moral por la modificación positiva del patrimonio, no importa el origen del ingreso. Oigan, ¿qué les voy a decir? Siempre y cuando sean lícitos. Si son ilícitos, no son, en este caso, materia de la ley del impuesto sobre la renta. Acumula ingresos brutos en el caso de los del régimen de pequeño contribuyente que anteriormente pagaban bajo el concepto de ingresos brutos, hoy en día régimen de corporación fiscal. Grava la generación de capitales, contempla regímenes especiales, sobre todo los del sector primario, se regula al sujeto principalmente, se desconoce el impacto económico de los impuestos indirectos. Por eso es que hasta que se presenta la declaración anual es que tenemos ya el impuesto definitivo. Los pagos provisionales son abonitos que vamos haciendo a cuenta del impuesto del ejercicio.
y reconocen un concepto que conocemos como efecto de la inflación. Los impuestos indirectos, estos gravan actos netos. Es importante la territorialidad para poder determinar y ser sujeto de este impuesto. No afecta al patrimonio del contribuyente. No tiene regímenes especiales. El sujeto pasa a segundo término. Aquí lo que interesa es, primero que nada, el acto o la actividad y sobre todo la territorialidad. El impacto económico es conocido y se traslada al consumidor final, que es el pagador de este impuesto. No reconoce efectos inflacionarios. Entonces ya pudimos analizar cuáles son las principales diferencias, repito, entre las personas físicas, las personas morales y los impuestos directos, indirectos. ¿Qué es una persona moral? Una persona moral, les quiero compartir, es una ficción jurídica. ¿Estamos de acuerdo? Una persona moral, nosotros siempre cuando hablamos de persona moral nos imaginamos un edificio, porque es lo primero que se nos viene a la mente. Pero la persona moral es una ficción jurídica, no la podemos tocar, no la podemos palpar. Para eso necesita de una representación legal que por lo generalmente recae en una persona física. La representación legal de las personas morales se puede hacer a través de dos vías. Una persona moral que constituye un consejo de administración, el presidente del consejo de administración es quien lo representa para efectos legales y fiscales, o bien en un administrador único, que en este caso es quien tendría la representación legal. Pero repito, la persona moral es una ficción jurídica que cuenta con un patrimonio propio distinto a lo de sus miembros, y eso nada más responden hasta por el monto de sus aportaciones. Una persona física no, una persona física es un sujeto, es un individuo que por sí mismo es capaz de contraer obligaciones y ejercer derechos. No necesitan de nadie más. Sin embargo, vamos a analizar que llega un momento en que una persona física sí necesita de una representación legal cuando se dan algunos supuestos, como por ejemplo los menores de edad, los discapacitados de conformidad con lo que establecen los ordenamientos. Ellos requerirían de un representante legal. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, la nueva ley como nosotros le decimos, entró en vigor a partir del 1 de enero del año 2014. Ha estado sujeto a algunas modificaciones, pero su estructura a partir del 2014 quedó de la siguiente manera. Está conformada por 7 títulos. El título primero, que es el relativo a disposiciones generales. El título segundo, que es el que nos tocó ver también esta semana, que es el relativo a las personas morales. Si ustedes vieron el cuestionario, es relativo a las personas morales. El título tercero, personas morales con fines no lucrativos. Título cuarto, personas físicas. Ese tema lo abordaremos la siguiente semana y en la siguiente sesión. Título quinto, residentes en el extranjero. Título sexto, en este caso estamos hablando de territorios con regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales. Y finalmente viene el título séptimo, que nos habla de los estímulos fiscales. ¿Qué más encontramos en la ley del impuesto sobre la renta? Disposiciones de carácter transitorio, disposiciones de vigencia anual y disposiciones de vigencia temporal. ¿Cómo se estructura el título segundo? El título segundo, que es el relativo a las personas morales, se estructura de la siguiente manera. Primero nos habla de las disposiciones generales. El capítulo primero es el relativo a los ingresos. El capítulo segundo es el relativo a las deducciones. Capítulo tercero me habla del ajuste por inflación. El capítulo cuarto es el relativo a las instituciones de crédito, de seguros y fianzas, así como arrendamientos financieros u otros. Capítulo quinto es el relativo a las pérdidas fiscales. El capítulo sexto me habla del tema de consolidación fiscal. El séptimo me habla lo que nosotros conocíamos como régimen simplificado. Y posteriormente viene el relativo a sociedades cooperativas, obligaciones de las personas morales y facultades de las autoridades fiscales. A su vez, el capítulo segundo, el relativo a las deducciones, se estructuraba de la siguiente manera. Sección 1, deducciones en general. Sección segunda, deducciones por inversión. Y sección tercera, del costo de lo vendido. Así es como se estructuró en la nueva ley del impuesto sobre la renta el título segundo, relativo a las personas morales.
a partir del 1 de enero del 2014. Sin embargo, le repito, con el paso de los años ha estado sujeto a algunos cambios, pero en general esta es su estructura. ¿Qué debo de entender por una persona moral? En el artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que, entre otros, se entiende por persona moral las sociedades mercantiles, los organismos descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades y asociaciones civiles, así como las asociaciones en participación cuando a través de ellas se realicen actividades empresariales. Les quiero mencionar que la asociación en participación es un contrato y a pesar de que es un contrato, también se considera como una persona moral del título segundo. ¿Cuáles son los elementos esenciales del título segundo? ¿Se acuerdan que también dentro del ensayo les dejé este apartado? Donde viene el objeto, el sujeto, base, tasa o tarifa, periodo y época de pago. ¿Cuál es el objeto del título segundo? Primero que nada, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que su objeto es todos los ingresos percibidos, tanto por residentes en México, establecimientos permanentes en el extranjero y extranjeros que tengan fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Aquí me dice que no hay un concepto mismo de lo que es un ingreso. Pero bueno, si nos vamos nosotros, dentro de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un concepto real de ingreso no hay una indefinición. Pero si me voy al diccionario de la Real Academia Española, encontramos que ingreso, del latín ingresos, me dice que es la acción de ingresar, el espacio donde se entera, acción de entrar, acto de ser admitido en una corporación, caudal que entra en poder de uno y que le es de cargo en las cuentas. Es decir, aquí encontramos como sinónimos lo que es el concepto de la renta, término definido como ingreso, caudal y cualquier aumento de riqueza del sujeto ya establecido. ¿Cuál es el objeto del impuesto? Bueno, repito, de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, su objeto es la totalidad de los ingresos que obtienen las personas físicas y las personas morales por cualquier modificación positiva del patrimonio. Estos ingresos pueden ser en efectivo, en crédito, en especie, servicios o de cualquier otro tipo. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta? De conformidad con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que son sujetos de la Ley del Impuesto sobre la Renta las personas físicas y las personas morales que están obligados al pago del impuesto sobre la renta. Los residentes en México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea su fuente de riqueza. Los residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en el país respecto a los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. Los residentes en el extranjero por los ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Aquí no me detengo tantito. Fuente de riqueza está grabado en el título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí nos establece todos los que son los impuestos que contribuyen los extranjeros que obtienen fuente de riqueza obtenida en territorio nacional. ¿Cómo se determina el impuesto o la base de las personas morales de conformidad con el artículo 10? Me dice que a mis ingresos acumulables les voy a restar mis deducciones autorizadas y esto va a ser igual a mi utilidad fiscal, menos la PTU pagada en el ejercicio a partir del 2006, menos mis pérdidas fiscales anteriores y esto va a ser igual a mi resultado fiscal. Tasa. El título segundo, les quiero mencionar que establece una tasa. La tasa con la cual contribuyen las personas morales en su declaración anual en México es de un 30%. Y cuando conforme a la ley de ICR se debe aplicar un factor, se aplicará el factor de 1.3889 o bien el de 1.4286, dependiendo de, en este caso, la tasa de ICR establecida en nuestra ley. Ingresos y deducciones autorizadas. Hablemos un poquito del concepto de ingresos. Los ingresos de las personas morales para efectos fiscales se dividen en ingreso objeto y en ingreso no objeto. A su vez, el ingreso objeto se divide en ingreso gravable, acumulable y no acumulable, y en ingreso objeto exento. ¿Qué es un ingreso no objeto?
son aquellos que explícitamente la ley no los considera como efectos de gravamen, a los que en su defecto simplemente no se ubican en ninguna de las hipótesis establecidas en la misma, que por consecuencia no existe causación de este. Si yo me remito al título segundo, nosotros vamos a encontrar el apartado que te dice, se consideran ingresos no objeto, y ya te menciona los conceptos que para efectos de la ley de ICR se consideran no objeto, o bien te dice, no se consideran ingresos. Esos serían ingresos no objeto para efectos de la ley. Ingresos exentos. ¿Cuáles son los ingresos exentos? Son aquellos que la ley considera sin efecto alguno de impuesto, mas sin embargo, por mandato expreso, los libera total o parcialmente del pago del mismo. Esos son los ingresos exentos. Los gravables. Los gravables, como menciono, se dividen en dos grandes grupos: ingresos no acumulables e ingresos acumulables. Los ingresos acumulables son aquellos que sí pagan o pagarán impuesto con anterioridad, solo que no se acumulan a los demás ingresos del contribuyente. Igual, en el título segundo me dice, se consideran ingresos no acumulables y me da los ejemplos. Recuerden que en el cuestionario viene parte de este material. Ingresos acumulables. Por verbigracia, todo lo que la ley del impuesto sobre la renta en su título segundo me diga, se consideran ingresos acumulables, entre otros. Cuando me habla entre otros es enunciativo, pero no es limitativo. Y me dice, se consideran ingresos acumulables, son aquellos que sí están sujetos al pago del gravamen y que deben sumarse entre sí con el objeto de integrar una base única. Entonces, repito, título segundo de la ley del impuesto sobre la renta me dice, se consideran ingresos acumulables, entre otros. Es enunciativo, pero no es limitativo. Ingresos no acumulables son los que la misma ley me especifique. Ingresos no objeto son lo que la misma ley establezca. Posteriormente, en el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, me dice que las personas morales van a efectuar pagos provisionales a cuenta del ejercicio. Oigan, ¿qué les voy a decir? La persona moral va haciendo abonos mensuales durante todo el ejercicio. Esos abonos mensuales son los pagos provisionales a cuenta y lo van a calcular mediante la determinación de un coeficiente de utilidad, y con ese coeficiente de utilidad irán haciendo sus abonos durante los 12 meses del ejercicio. El pago provisional se debe enterar a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. La anual de la persona moral. Las personas morales podrán presentar su declaración del ejercicio del 1 de enero al 31 de marzo, que es el plazo máximo para presentar la declaración anual. La declaración anual ya es el pago definitivo de los impuestos del ejercicio que la persona moral tendrá que declarar. Entonces decimos que los pagos provisionales se efectuarán, repito, a más tardar el día 17 del mes siguiente. Para ello deberán calcular un coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración del ejercicio. El resultado se va a dividir entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Me dice el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 9 que el coeficiente de utilidad se va a calcular hasta el 10 milésimo sin redondear. Y aquí pues tenemos la fórmula, utilidad fiscal entre ingresos nominales. Esto va a ser igual a mi coeficiente de utilidad. Entonces, esa es la fórmula para el cálculo del pago provisional. Utilidad fiscal. ¿Qué utilidad fiscal? La utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior, siempre y cuando sea un ejercicio de 12 meses. Si yo no tengo un ejercicio de 12 meses, ¿sí está claro? Será el inmediato siguiente y lo máximo que me puedo ir para atrás son 5 años para atrás. Pregunto, si en el primer ejercicio, vamos a suponer que yo me di de alta el 1 de enero del 2020. Pregunto, ¿yo tengo utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior? No. No, porque apenas me di de alta el 1 de enero del 2020. Por eso el Yes. primer año
las personas morales no efectúan pago provisional. ¿Por qué? Porque no pueden calcular su coeficiente de utilidad, porque no tienen ni ingresos ni deducciones, mucho menos utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. Muy bien, hasta aquí. Entonces, primer año la persona moral no abona, no hace pagos provisionales, pero sí presenta una declaración del ejercicio. Por ejemplo, la del ejercicio 2020, la persona moral en su primer ejercicio lo podrá presentar del 1 de enero al 31 de marzo. ¿Cómo determina su utilidad fiscal? Cuando sus ingresos acumulables sean mayores a sus deducciones autorizadas. Al ser mayores, van a calcular entonces una utilidad fiscal. Muy bien. Vámonos al ejercicio 2021. En el 2021, ¿ya tendríamos utilidad fiscal? ¿Sí o no? Sí, ya la del 2020. Entonces, quiere decir que pagos provisionales lo van a poder efectuar. El primer pago provisional comprende los primeros 3 meses del ejercicio, que son enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque en enero, si no ha presentado su declaración anual, todavía no hay coeficiente de utilidad. Muy bien. En febrero, si no ha presentado su declaración anual, pues tampoco todavía hay pago provisional. Y si llega a marzo, pues ya en marzo sí. ¿Por qué? Porque recuerden que el pago provisional de marzo lo va a presentar más tardar ¿cuándo? El 17 de abril, ¿se acuerdan? Y la anual se presenta el 31 de marzo. Entonces, para marzo ya tenemos coeficiente de utilidad. El primer pago provisional del 2021 va a comprender los meses de enero, febrero y marzo. Muy bien. Y ya de ahí ya se van a ir mensualmente a abril, mayo, junio, hasta llegar al mes de diciembre. Entonces, así es como calculan su coeficiente de utilidad. Los ingresos nominales. ¿Qué son los ingresos nominales? De conformidad con el tercer párrafo de la fracción tercera del artículo 14 me dice que son los ingresos acumulables sin incluir el ajuste anual por inflación acumulable. ¿Qué es el ajuste anual por inflación acumulable? Es el reconocimiento de los efectos de la inflación en México. Entonces, cuando la inflación o los rubros relacionados con las deudas son mayores a nuestros créditos, en México vamos a calcular las personas morales, nada más las personas morales calculan este concepto llamado ajuste anual por inflación. Es decir, cuando mis pasivos, muy bien, son mayores a mis activos. Entonces yo tengo que sacar mis saldos promedios anuales de créditos y de deudas, y cuando mi saldo promedio anual de deudas es mayor a mi saldo promedio anual de créditos, la diferencia le voy a aplicar un concepto que se llama, en este caso, factor de ajuste anual, y entonces me va a dar un ajuste anual por inflación acumulable. Muy bien. Entonces, a mis ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, le resto mi ajuste anual por inflación y me va a dar un concepto que se llama como ingresos nominales. Muy bien, que estos ingresos nominales son los que voy a dividir entre mi utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior y ya me estaría dando mi coeficiente de utilidad. Y esto es los pagos provisionales de las personas morales del título segundo. Entonces, recapitulando, las personas morales del título segundo, para empezar, dijimos que una persona moral es una ficción jurídica. Van a realizar abonos mensuales a través de un coeficiente de utilidad. Y ya es hasta la declaración del ejercicio cuando van a tomar sus ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas. ¿Qué pueden deducir las personas morales? Dijimos que pueden deducir todo lo que es relacionado con gastos, inversiones y costo de venta. El costo de venta es la deducción, costo de venta de los artículos vendidos durante el ejercicio. Y eso se lo deduzco a mis ingresos acumulables y me da mi utilidad fiscal. Y eso es, pues, de términos muy generales, lo que es la parte introductoria del impuesto sobre la renta y del título segundo. Muy bien. La próxima semana estaremos abordando el título cuarto, que es el relativo a las personas físicas. Eso es para que ustedes empiecen ya en Fiscal 1 a ir conociendo primero que nada cuáles son las principales obligaciones que tienen los contribuyentes, a qué están obligados a contribuir y, pues repito, cuáles son los diferentes títulos que conforman la ley del impuesto sobre la renta.
Entonces, resumiendo, dijimos que la ley de ICR está conformada por ¿cuántos títulos? ¿Lo recuerda? ¿Cuántos títulos fueron? Fueron Son 7 títulos, ¿se acuerdan? 7 7 títulos. La ley de ICR está conformada por 7 títulos. Muy bien. El título 1, que es el relativo a las disposiciones generales. El título 2, que es el de las personas morales, que es el que estamos trabajando junto con el título 1, que fue parte de la actividad que les dejé en el ensayo. Y el título 4, que es el de las personas físicas, que veremos la próxima semana. Muy bien. Muy bien. Entonces, pues, antes de ir concluyendo con la sesión del día de hoy, pues me gustaría escuchar sus comentarios. Empiezo contigo, Remé. ¿Cómo vas con las actividades? Si tienes alguna pregunta, alguna duda, si con este material ya se te aclaró un poco más antes de Sí, trabajar las maestra. actividades. De hecho, aún no he estado leyendo y pues nada más, yo creo que mañana ya empiezo a hacer el ensayo. Perfecto. Ya con este material me imagino que ya les va quedando un poquito más claras las actividades. Sí, ya me quedó más claro. Muy bien. Gracias, Remé. Recuerden que estoy al pendiente de ustedes, ¿sale? José Gracias. Miguel, gracias. José Miguel, igual, con relación a las actividades de esta semana, con este material, espero que ya te vaya quedando un poquito más claro. Te escucho. Sí, maestra, con la información que nos acaba de dar, va a reforzar muchísimo lo que es el ensayo. La verdad, sí, fue muy interesante todo lo que usted comentó. Ya sería nada más igual ir leyendo para sacar la parte fundamental y realizar el ensayo. Perfecto, muy bien, José Miguel. Pues la verdad me da mucho gusto que me hayan acompañado el día de hoy. Si ustedes se fijan aquí, lo importante es ir conociendo un poquito más a detalle las diferentes leyes y los diferentes impuestos enmarcados dentro de lo que es precisamente, recuerden que todo esto emana del artículo 31 constitucional en su fracción cuarta y de las diferentes leyes que están establecidas en México para lo que es la causación de los tributos o las contribuciones. Entonces, por mi parte, eso sería todo por lo que resta el día de hoy. Espero que trabajen con sus actividades, que las suban en tiempo. Recuerden que es importante ir subiendo sus actividades para que yo se las vaya calificando. ¿De acuerdo? Sí, maestra, muy A bien. ver, José, te escucho. José Miguel. Maestra, una duda. Lo que pasa es que yo ya subí actividades. Honestamente, no he revisado si ya está calificada. Ok, de Se va a hecho sí. calificar a lo último. Ok, ustedes suban sus actividades ya para hacerles las retroalimentaciones y ya irlas calificando, ¿sale? Porque de hecho no habían terminado de subir todos, pero ya espero que en estos días terminen de subir para que ya se les vaya asignando su calificación, ¿sale? Gracias, maestra. Sí, de nada, José Miguel. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, pues que tengan una excelente noche. Y por mi parte, eso sería todo por esta sesión. Sigo a sus órdenes, sigo al pendiente de ustedes por cualquier cosa que necesiten. Muy buenas noches. Gracias, maestra. Muchas Gracias. gracias. Que descansen. Gracias. Gracias, igual. Gracias.